Bueno, pues si queréis empezamos ya. Me presento, mi nombre es Diana Caballero, soy compañera de Sergi y de José María y de Julia dentro del Departamento de Gestoría Fiscal Contable. El día de hoy vamos a estar haciendo la formación de la nueva normativa de la facturación electrónica a partir del año 2026. Es importante que estéis un poco atentos porque se va a dar información importante que afectará, digamos, a vuestros negocios a partir del próximo año. Hemos querido adelantarnos un poquito para que si os preguntan, si lo escucháis, si lo veis por internet o por las redes sociales, sepáis de qué se está hablando o cómo se va a proceder a ese cambio. ¿Ok? Entonces, lo primero que todo es bienvenidos. Bienvenidos a esta formación. Bienvenidos a Martínez Caballero Abogados. Os agradecemos que todos confiéis en nuestros servicios y confiéis en nosotros para vuestro negocio. Y empezamos directamente ya con materia. Como bien sabemos, los cambios siempre vienen de la mano de cambios legales y por tanto, nueva normativa. Realmente la normativa no es nueva de ahora como tal, ha salido años atrás, pero sí que es verdad que se está implementando apenas actualmente. Por ello fue que salieron, como veis en pantalla, dos leyes, la 11/2021 y la 18/2022. Como veis, no es una ley de ahora actual del año 2025, sino que son leyes anteriores, pero que apenas se van a venir a aplicar ahora porque su aplicabilidad podemos decir que se ha ido retrasando. Entonces, la del año 2021, fue hecha por la agencia tributaria, mientras que la del año 2022 fue hecha por el Ministerio de Economía. La de la agencia tributaria tenía como objetivo reducir la evasión fiscal y la del Ministerio de Economía tenía como objetivo luchar contra los impagos o pagos atrasados. ¿Qué implicaciones tiene cada una? Como lo veis en pantalla, la del 21, pues prohibir la utilización de software que permita la contabilidad extraoficial. Es decir, sabemos que hay mucha contabilidad que es extraoficial, pues que realmente lo que se pretende es un poco reducir esa facturación extraoficial. También tiene como implicaciones la del año 2021 imponer requisitos que el software debe cumplir. Realmente han salido muchos softwares para crear facturas, para emitir facturas, pero no eran más que eso. Simplemente eran programas que nos agilizaban, que nos permitían crear facturas y enviar facturas, pero esta nueva regularización pretende que esos softwares cumplan una normativa específica. Es decir, que ya no valdrá cualquier software, sino que habrán unos específicos o digamos unos determinados para poder cumplir con la nueva normativa. Y luego también una de las grandes ideas es que la factura incluya un famoso QR, un QR que pueda ser leído por la agencia tributaria o incluso pueda ser leído por otros autónomos. Cuando yo emita una factura, mi factura tendrá un QR que podrá ser leído por otro autónomo al cual yo le emita la factura. Con respecto a la del año 2022, nos habla del uso obligatorio de un formato común de factura electrónica, lo que intenta es homogeneizar las facturas, es decir, que la factura tenga un mismo formato, todas. O sea, ya no habría esa variedad variopinta de una forma, la otra de otra forma, la otra de otra forma, sino que lo que pretenden es que la factura sea unificada, sea homogeneizada. También, pues, una necesidad de actualización del estado de la factura, que lo que pretende Hacienda es que podamos ver incluso en tiempo real cómo va a estar esa factura, si está pagada, si está impagada, entre otras cosas. Y bueno, el envío obligatorio también de la factura a través de un programa contable. ¿Qué pretende la agencia tributaria? Que todo lo hagamos mucho más ágil, que todo lo hagamos, Hola, buenas. hola, buenas Buenas. tardes, mucho más homogenizado, que lo hagamos mucho más ágil y que la información que le mandemos a la agencia tributaria sea mucho más verídica. ¿Cuáles serán las consecuencias de todo ello? Porque todo contribuyente que emita una factura debe asegurarse de que se realizan mediante una solución que cumpla los requisitos. Es decir, todos los autónomos y empresas van a estar obligados a que su factura sea emitida por un programa que realmente cumpla los requisitos. También, digamos que se van a crear y se están creando, aunque ya existen, softwares que permiten
cuando hablo de softwares, hablo de programas que ya están conectados con Hacienda directamente. Pero es que la propia Hacienda también ha creado su propio sistema que se llama Verifactu. Verifactu será el programa, digamos, el programa directo con Hacienda para que cada vez que nosotros emitamos una factura, dicha factura sea enviada directamente a Hacienda. Cuando digo directamente, vamos a tener mucho cuidado porque la factura que vayamos a realizar va a tener que estar bien hecha y digamos que a la hora de rectificar va a ser va a ser más complejo la rectificación de una factura que ya hemos emitido y una factura que ya hemos enviado a Hacienda, ¿vale? La formación que veréis a lo largo de estos meses, porque realmente la implementación de esta nueva forma de emitir facturas será a partir del año que viene, veréis que iremos poco a poco enseñándoos cómo se debe hacer la factura, cómo se debe emitir la factura, cuándo se envía a Hacienda, entre otras cosas. Es decir, no tengáis miedo porque no os dejaremos de alguna forma de la mano de Dios, por así decirlo, sino que estaremos con vosotros en cada paso para que podáis hacerlo de una manera correcta. ¿Vale? Para eso estamos haciendo esta primera formación, que es un poco la introducción a este nuevo sistema de facturación. Vale, entonces, También, perdón, ¿te puedo interrumpir un momento? sí, dime. ¿Tienes alguna pantalla donde estés explicando? Porque solo me aparecen las imágenes de todos, o simplemente es el audio de lo que estás diciendo. Estoy compartiendo pantalla, ¿no lo estáis viendo? No, a mí no me sale, no sé dónde lo Yo estoy puedo. viendo una pantalla de introducción. No sé si se ve Sí. por Pantalla de todo el introducción, mundo. Además, amigos, ¿me estáis escuchando o no? Porque no sé. Sí, no... sí. Sí, Vale. te escuchamos. Esto va a estar Vale, grabado igualmente, o sea que estoy lo vais a compartiendo poder ver después. Estoy compartiendo Ok. la pantalla. Igualmente podemos enviaros la presentación, ¿vale? Vale, de esto también os enviaréis un resumen un poco porque para, por ejemplo, el tema de hacer estandarizar las facturas para que todas se hagan iguales, esto es la primera parte de lo que estás diciendo, ¿no? Facturas Sí. estandarizadas. Ok, perfecto. Correcto, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cuándo se prevé esta implementación? Ahora hay una primera previsión de cuándo deberemos empezar a hacer este nuevo sistema. En principio tenemos que para las empresas será a partir del 1 de enero del año 2026 y para los autónomos a partir del 1 de julio del 2026. ¿Vale? Es decir, Perdona, para los autónomos, ¿desde cuándo? el julio de 2026. Ok, gracias. ¿Vale? Como decía anteriormente, las leyes salieron en el año 2021 y 2022. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que han ido retrasando esta nueva implementación. Pero bueno, digamos que ahora se han puesto serios y que la idea es que realmente ya entremos en esa nueva era de facturación, ¿ok? Realmente podemos decir que la idea de nosotros es dar esta formación para que nos adelantemos, ya sea bien porque efectivamente a partir de enero y a partir de julio tengamos que implementar este nuevo sistema, o si bien, aunque lo retrasen, nosotros ya tengamos la información de qué va a pasar con ese nuevo sistema, ¿vale? Es decir, nos estamos anticipando un poco a todo ello y dándoos la información para que la tengáis de buena mano. El proceso de la facturación ha cambiado muchísimo. O sea, empezamos en el año, digamos, aquí tengo en la pantalla, lo que estáis viendo en la pantalla, hay una evolución del proceso, desde el año 1990 hasta el año 2026. Digamos que empezamos con una facturación en papel. O sea, antes todo era manual, dábamos un recibo a mano y eso lo convertíamos en factura. Le damos una numeración 1, 2, 3, 4, detallábamos el servicio, poníamos la base y el IVA y esto era una factura. Todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Luego ya pasamos al formato mucho más digital, cuando llegó el Word, cuando llegó el Excel, cuando llegaron herramientas, digamos, que nos permitieron pasar de lo manual a lo digital. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Digamos que nos encontramos en el tercer escalón, para los que estén viendo la pantalla, que pone facturación electrónica. Esta facturación electrónica, ¿qué va a necesitar? ¿O qué es lo que queremos hacer con esta facturación electrónica? Lo que hemos dicho hasta ahora. Que sea más rápida, que sea homogénea, que tenga un QR y que sea directa, que vaya directamente a Hacienda. ¿Ok? Y luego ya, digamos que el siguiente escalón
puede ser una facturación con IA, con inteligencia artificial, que seguramente también se podrá incorporar o se irá incorporando a lo largo de los años. No creo que sea mucho más en el tiempo, pero seguramente sí la veremos también para el año 2027, incluso 2028, o ya se están haciendo algunas pruebas de la IA en este año 2025, pero aún no hay nada certero con respecto a la IA y la facturación. ¿Qué es lo siguiente? Nuestra tarea es, digamos, introducirles a vosotros en este nuevo mundo de la digitalización. ¿Por qué? Pues porque digamos que nuestra gestoría tenemos mucha facturación en papel, tenemos facturación electrónica, pero nuestro objetivo es que todo el mundo entre en esta nueva era de digitalización. Todos vamos a tener que entrar, porque no es optativo, es obligatorio. Entonces tenemos esta primera fase de introducción, de información que estamos dando el día de hoy y que daremos el día de mañana, y continuaremos dando a lo largo de estos meses, no solamente hoy y mañana, sino también a lo largo de estos meses. Luego habrá una fase de educación y de pruebas. Cada uno de vosotros iréis probando el programa, iréis probando cómo funciona, veréis que hay nuevas funcionalidades, incluso vosotros mismos podréis investigar cómo funciona el programa, cómo va, qué botones son interesantes, qué botones no son interesantes, entre otras cosas. Y por último, la última fase de esta formación que iremos dando a lo largo de estos meses será la fase de la digitalización, donde ya todos estemos ok, todos entendamos qué programa vamos a manejar y todos sepamos cómo se maneja el programa. Y como os digo, esto irá a lo largo del tiempo, no será algo inmediato. Nosotros hemos empezado con anticipación, hemos ido con tiempo prudente para que todo el mundo, aunque hay gente, como sabemos, que se nos da mejor la informática, hay gente que se le da menos bien, entonces vamos a intentar que todo el mundo se vaya adecuando a esta nueva era de la digitalización de la facturación electrónica. Nosotros, hasta ahora, hemos estado utilizando un sistema que se llama DS Software, que es el programa nuestro contable, ¿ok? Se llama DS Software. De ahí saltamos a un nuevo programa que se llama Cegid, ¿vale? Cegid es nuestro proveedor, por tanto, vuestro proveedor de facturas tanto emitidas como recibidas. Y es a través de ese sistema que nosotros hacemos los impuestos, presentamos los impuestos, pasamos vuestras facturas manualmente, y es el sistema que ahora también nos va a brindar esa nueva facturación electrónica. ¿Y cómo se va a llamar ahora? Se va a llamar Conta Simple. Fijaros, pasamos de DS Software, pasamos a Cegid, y de Cegid pasamos a Conta Simple. Que Conta Simple será el programa que vamos a utilizar para esta nueva era de la facturación electrónica. Ahora, con respecto a Conta Simple, digamos que es uno de los programas más potentes en el mercado, más vendido en el mercado. También muchos de vosotros seguramente habéis escuchado Holded, habéis escuchado otros proveedores, y nosotros estaremos trabajando con Conta Simple, que dentro del mercado consideramos que es uno de los más potentes, es uno de los más completos y es uno de los que nos va a permitir esa adaptabilidad mucho más rápida, porque como veréis ahora en el video de mis compañeros, la plataforma es súper sencilla, se entiende súper bien, y podéis ver que realmente pues que las funcionalidades que tienen son muy intuitivas, ¿ok? Entonces, voy a mostraros ahora un video para que podáis ver cómo funciona, cómo va el programa. Espero que lo podáis oír correctamente, y si no lo oís, me lo decís, ¿vale? No se escucha, creo. Sí, yo no puedo ver la imagen. Voy a salir un momento de la charla. Yo veo, pero no escucho a la señorita que está hablando. Vale, pues dejadme que No vuelva escucho nada tampoco. Vale, dejadme que lo vuelvo a poner, no pasa nada. Y me confirmáis si se escucha ahora. Hola a todos. Yo muy escucho buenas tardes. perfectamente Yo soy Julia, todo. gestora de Martínez de Caballero Abogados, y Ahora bueno, ya. es un gusto teneros Bien, ¿no? en la Todo bien, formación ok. del día de hoy. Os vamos a explicar
ya introducir un poco al programa Cuenta Simple, ¿vale? Para que podáis ver cómo funciona realmente en la práctica, ¿vale? Entonces, una vez que accedemos al programa, estamos accediendo con nuestra cuenta del despacho, vais a poder tener una visión panorámica de vuestra actividad. Entonces, vais a poder seleccionar tanto el trimestre como el año y así ver el resumen de vuestros ingresos, gastos y si al final el resultado ha sido de beneficios o de pérdidas, ¿vale? Entonces, ya veréis que es un programa bastante visual, bastante dinámico, donde podáis ver también las facturas que están vencidas, que están pagadas de cada trimestre, así también como tener una previsión de pagos y de cobros, ¿vale? Y por fin, pues, cuáles son vuestros mejores clientes, mejores proveedores, los que se repiten cada trimestre, ¿vale? Y ahora vamos a una parte que es un poco más técnica, ¿vale? Que es el tema de la contabilidad y vamos a empezar con las facturas emitidas, es decir, las facturas que vosotros emitís a vuestros clientes. Entonces aquí ahora vamos a empezar con facturas emitidas, que son las facturas que vosotros emitís a vuestros clientes, ¿vale? Sean personas físicas o personas jurídicas. Aquí eso va a ser algo, es lo que va a ser la gran novedad, ¿no? Que vais a poder hacer la factura electrónica desde este programa que hará la comunicación directa e inmediata a la agencia tributaria, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña simulación de cómo emitir una factura. Venimos a nueva factura. ¿Puedo hacer una pequeña consulta? Y aquí ¿O esperamos al final? Si te parece, esperamos hasta el final y hacemos dudas. Perfecto, genial. Vale. Poder poner todos vuestros datos, ¿vale? Entonces aquí ponemos una numeración de la factura. Por ejemplo, estamos utilizando 2025-0001, ¿vale? Pero puede ser 01 o simplemente 01/2025, lo que queráis, ¿vale? Siempre resaltamos que es importante seguir el orden numérico de las facturas. Entonces, si aquí es 01, pues el propio programa os va a recordar en la siguiente factura que la siguiente es 02/2025. Bueno, pues dejamos número 01/2025. En la fecha, dejamos la fecha del día de hoy, pues ponemos aquí, por ejemplo, 29 de julio. Fecha de vencimiento, aquí podéis dejar sin fecha o podéis seleccionar la fecha que mejor os conviene, ¿vale? En el tipo de ingreso, aquí, ojo, que siempre podéis ver aquí en el punto de interrogante, podéis ver qué significa, porque obviamente van a haber conceptos que son nuevos para vosotros, entonces que es importante estar mirando, pues para tener una idea, ¿no? De qué poner. Entonces aquí tenemos, si la factura hace referencia a la venta de productos, selecciona el tipo 700, que es venta de mercaderías. Si la factura hace referencia a la venta de servicios, seleccionamos 705, que es prestación de servicios, ¿vale? Como en nuestro caso de gestoría, prestamos servicios, pues ponemos prestación de servicios. Cliente, como vamos a tener, estamos creando la primera factura, pues aquí vamos a crear el cliente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner el NIF de nuestro cliente. Aquí os voy a crear uno
tal cual. Ponemos el NIF y ponemos el nombre. Entonces aquí, por ejemplo, ponemos Construcciones Barcelona SL. Ponemos la dirección. Aquí ponemos, por ejemplo, la nuestra, Plaza de Tetuán, 4041, código postal 08010, población Barcelona, provincia de Barcelona, y ya estaríamos. Y vendríamos en crear. Vale, pues aquí nos faltan números. Perfecto, ya tenemos nuestro cliente creado y aquí ya nos va a salir Construcciones de Barcelona SL. Notas privadas, como podéis ver, son en casos que consideremos oportuno añadir una nota al cliente, si no, no hace falta poner nada. Retención, si vuestra factura, recordad que existen las retenciones. Si eres un autónomo, puede ser al 7%, al 15%, eso va a depender de cada uno, ¿vale? Nosotros, de modo general, siempre vamos diciendo a los clientes que aplican retenciones en sus facturas, siempre les avisamos, así que eso es algo que podéis contar con nuestra asistencia, pero aquí dejamos sin retención. Notas en la factura, pues si tenemos alguna nota a añadir, aquí en nuestro caso no. Podéis seleccionar también el idioma de la factura, si es en español, catalán, inglés, gallego, alemán, francés, euskera. O sea, eso está muy bien. Y dejamos así, ¿vale? Entonces, venimos aquí en la parte de concepto y ponemos prestación de servicios en el mes de julio 2025. Aquí ponemos, por ejemplo, la base imponible, ponemos 1.000 euros, una cantidad, descuento, no, pues el IVA y ya nos sale aquí, ¿vale? La base, el IVA y el total de la factura. Venimos aquí a crear factura. Vale, se crea la factura y volvemos al listado para ver cómo quedó la factura. Es una factura que todavía está pendiente, es decir, que todavía tengo pendiente de cobrar. Una vez que la cobre, pues puedo cambiar el estado de la factura. Eso está muy bien. Y aquí podemos ver esta factura, tener una idea de sus detalles, todo lo que pusimos, el periodo de la emisión de la factura, que es el tercer trimestre de 2025, el número, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el tipo de ingreso y, claro, el concepto de esa factura. Y aquí podemos descargar la factura en formato PDF, ¿vale? Muy bien. Pues aquí tenemos una primera factura emitida. Aquí tenemos una primera factura emitida y algo que está muy bien es que, por ejemplo, ya en el resumen, ya me va a salir esa factura. Beneficio acumulado de 1.000 euros, que es la factura que acabamos de elaborar. ¿Vale? Entonces aquí va a salir todo y así podéis tener una idea de cómo funcionaría. ¿Vale? Aquí ya sale el nombre del cliente.
Vale, pues entonces de la misma manera que tenemos esa opción para las facturas emitidas, también tenemos para las facturas recibidas. Es decir, las facturas que recibimos de nuestros proveedores, que son los gastos deducibles. Aquí recordamos a todos que los gastos deducibles siempre son gastos que tenéis y que estén directamente relacionados con vuestra actividad, ¿vale? Entonces, si vuestra actividad es de, por ejemplo, construcción y reformas, pues vais a tener proveedores y gastos de compra de materiales, ¿vale? Si sois transportistas, pues gastos y facturas de gasolina, peaje, todo eso. Restaurantes, compra en supermercados, todo eso, ¿vale? Entonces aquí tenéis la opción de hacer las facturas recibidas, pero claro, eso es algo que nosotros en la gestoría hacemos nosotros, ¿no? Que es la contabilización de esas facturas de gastos, ¿vale? Que va a funcionar básicamente de la misma manera que en facturas emitidas. Vamos a ir añadiendo vuestras facturas, ¿vale? Y obviamente esas facturas van a salir aquí en el resumen para que podáis ver pues los ingresos y los gastos que vayáis teniendo, ¿vale? Entonces, ahora os voy a pasar la palabra a mi compañero Sergi, también gestor y compañero del despacho, para que os pueda explicar un poco más otros temas. Mi nombre es Sergi, gestor de Martínez Caballero Abogados, y entonces mi compañero ya os ha explicado un poquito cómo funciona, pero voy a seguir explicando yo un poco más sobre el programa Contasimple que vais a necesitar utilizar para el tema de la facturación electrónica de la nueva ley que va a ser vigente ahora en 2026. Entonces, lo primordial que quería comentaros es el tema de cuando vayáis a emitir una nueva factura. Para los autónomos profesionales que facturáis con retención o ya bien tributéis en módulos y tengáis que añadir una retención a la factura, es importante que lo añadáis en este desplegatín. Al crear la factura, aquí os va a salir un listado de todos los porcentajes de retención que podéis añadir y entonces añadir el vuestro en el caso que sea. Para profesionales el 15% o el 7% depende si es de nuevo inicio y para los módulos sobre todo añadir el 1% en la factura. Entonces, también quería comentaros para los clientes que estéis facturando intracomunitariamente y extracomunitariamente, es decir, dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, y que no debe llevar retención y tampoco debe llevar IVA. Entonces, para ello tendríamos que ir a opciones avanzadas a la hora de emitir la factura y en tipo de operación tendríamos que cambiar este desplegatín y añadir la que se ajuste más a nosotros. En este caso, si hiciéramos una factura intracomunitaria, es decir, que facturáramos a un cliente dentro de la Unión Europea, tendríamos que añadir esta opción. Después, otro caso sería el caso que facturemos dentro de España, pero siempre que sea la factura exenta de IVA, es decir, que sean servicios de medicina, enseñanzas, formaciones, como sabéis, todo esto se factura sin IVA, entonces tendríamos que seleccionar esta opción, nacional exenta, ¿vale? Y por último, cuando facturemos servicios extracomunitarios, es decir, fuera de la Unión Europea, que se tiene que hacer sin retención y sin IVA, seleccionaremos la opción de inversión de sujeto pasivo, ¿vale? Entonces, una vez tengamos esto claro y sepamos emitir nuestras facturas, de todos modos, si tenéis alguna duda, siempre nos podéis enviar un WhatsApp, un correo y consultar cómo debo facturar a este cliente y nosotros le responderemos la mayor brevedad posible. Después, otra cosa que os quería comentar del programa. Después iremos al apartado de clientes proveedores. En este apartado podéis tener un listado de todos los clientes que tenéis. En este caso hemos creado mi compañera Julia. Y todos los proveedores. Entonces, nosotros podemos hacer un barrido de todos los clientes y proveedores que tenemos creados ya vuestros en vuestra contabilidad y añadirlos aquí
para que no tengáis que estar creando uno por uno, ¿vale? Entonces, esto no os preocupéis que cuando os demos las credenciales y empecéis a utilizar esta plataforma, nosotros os los añadiremos, sobre todo vuestros clientes y vuestros proveedores, para que no tengáis que estar creando cada vez el mismo cliente que lleváis facturándole muchos años. Vale, otra cosa que os quería comentar. Para el tema de las facturas emitidas, podemos configurarlo con nuestro logo de la empresa. Entonces, esto sería aquí, en el apartado de configuración, ajustes de empresa y facturas. En el caso también podemos configurar el apartado de presupuestos, albaranes, pero bueno, sobre todo el de facturas, por si queréis añadir vuestro logo y añadir unos colores diferentes a los que ya vienen predefinidos, podríais hacerlo en este apartado. Entonces aquí, como veis, podemos seleccionar un tipo de plantilla que queremos de factura. Si le damos a ver nos saldrá la factura y podéis verla cómo quedaría. Y entonces, después de esto que seleccionéis la factura, podéis añadir siempre la fuente, el color del texto, el color de las líneas. Y después le tendríais que seleccionar guardar, sobre todo, porque si no, no se quedaría establecido. Entonces, dicho esto, estos son los puntos más importantes en relación a la nueva ley que ha salido de Conta Simple y tenemos que utilizarla todos. Entonces, a partir de aquí, nosotros iremos dando más formaciones y resolviendo vuestras dudas. Ahora se pondrá con nosotros nuestro compañero José, donde os va a explicar también los servicios que vamos a hacer aparte de Conta Simple, para que podáis ver y preguntarle algunas dudas que tengáis sobre. Vale, entonces, a partir de ahora ya habéis visto el video. Como os digo, este material os lo daremos para que también lo tengáis y lo podáis ver cuando queráis. Os cedo la palabra a mi compañero José María para que pueda también explicaros un poco qué va a pasar a partir de ahora y para que también podamos empezar el turno de preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, Hola, más o menos José. ya habéis podido ver qué tal, cómo estáis. Todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, este tema de la facturación electrónica, ¿no? Este tema de la facturación electrónica, desde luego, pues va a representar muchísimo cambio, como habéis podido ver. Más sin embargo, pues también hay que tener en cuenta pues varias cositas. Obviamente, esto está más pensado para el autónomo o empresa que factura a otros autónomos o empresas. No está tan pensado para el, por ejemplo, supermercado, para la peluquería, para el establecimiento al por menor, ¿no? Que emite, pues, básicamente tickets. ¿Vale? En ese punto las cosas van a ser un poquito, pues, parecido a lo que han sido hasta ahora. O sea, va a estar bastante más laxo, ¿no? Pero sí que es verdad que en cualquier momento en que tengamos que emitir una factura porque nos la piden, porque al final un cliente nos puede pedir una factura, vamos a tener que cumplir con estas obligaciones. Así que, bueno, es importante pues ya tenerlo en cuenta, intentar pues proveernos, ¿no?, de un sistema electrónico de facturación. ¿Qué va a significar esto también de cara a nosotros? Porque van a cambiar ciertas cosas, ¿no? Esencialmente lo que va a significar es que vosotros directamente emitiréis la factura. Y eso significará que nosotros accederemos a vuestra facturación directamente. Es decir, nosotros no vamos a tener que pasar todas las facturas de ingresos porque ya lo habréis hecho vosotros y el sistema de este programa Conta Simple se conectará al nuestro. Lo cual implicará, pues, más tiempo, más funciones de otro tipo. Los gastos de momento van a ser todos iguales. En un futuro se prevé también que se concilien los gastos y los ingresos. O sea, todo va a quedar mucho más automatizado. Pero por ahora, básicamente, si yo, autónomo, creo una factura a través de mi sistema de facturación, yo, gestor, voy a saber que esa factura se ha emitido y voy a tener acceso a ella prácticamente de forma inmediata. Entonces, esto nos va a ahorrar cierto trabajo y nos va a permitir pues hacer cosas que hasta ahora no se ha tenido pues tanto el tiempo, no se ha tenido tanto como la situación para hacer. Lo cual implica pues un asesoramiento financiero estratégico, lo cual implica también una optimización fiscal, lo cual implica un seguimiento, control y contabilización pues de todo.
O sea, ya no vamos a ser como los obreros, pero sí que vamos a ser los policías. Vamos a tener que controlar, pues, que todo lo que se meta, de todo lo que entre, pues, esté bien entrado. Y en su caso, en caso de que haya errores, vamos a tener que, básicamente, pues, hacer las gestiones necesarias para que esos errores se solucionen. O sea, el hecho de emitir una factura electrónica no significa que no se pueda corregir, que perdamos ahí. Bueno, si hacemos una factura mal, que ya básicamente nos olvidemos de arreglarla. Se puede. Solo que, pues, ya no va a ser tan sencillo como antes. O sea, ya. Ahora mismo hacemos una factura mal, simplemente borramos el Word y hacemos otra. Eso ya no se va a poder hacer. Porque, básicamente, la idea es que Hacienda va a conocer que hemos hecho esa factura. Y claro, tenemos que, de alguna manera, adoptar un mecanismo como para avisar a Hacienda de que esa factura que hemos hecho la hemos anulado. Lo que se llama una factura de rectificación. O sea, yo puedo hacer una factura de más 100 euros, que luego esa factura esté mal, puedo rectificarla y hacer una factura de menos 100 euros. Entonces, todo este tipo de cosas son conceptos, ¿no?, que aplican empresas más grandes, que empresas más, de alguna manera, pues que operan, sobre todo en el mercado con otras empresas. Y ahora se va a extender mucho, porque ya los remedios de barrio, pues prácticamente van a desaparecer o se van a minimizar muchísimo. Este va a ser nuestra función. Nuestra función va a ser, pues, ya digo, tener un control, ser más policías de lo que éramos hasta ahora y tener en cuenta, pues, todo este tipo de situaciones. A tener en cuenta también, esto es importante, muchos ya lo habéis pedido, pero aprovechando esto, tenéis la opción de solicitar el kit digital, esta subvención que para informatizar tu negocio, básicamente, pues te ayudan, ¿no? Te ayudan a pagar el gasto hasta cierto límite que tenga la digitalización del negocio. Obviamente, un sistema de facturación electrónica significa una digitalización del negocio, con lo cual este tipo de cosas accederán a lo que es esta ayuda. De modo que sería importante, pues, tenerlo en cuenta porque ya que se va a hacer una inversión, oye, hay gente que ya la tiene, ¿no? Pero ya que se va a tener que hacer en un futuro determinado, pues es importante ¿no?, saber que existen ciertas ayudas a las cuales, pues, se puede acceder y que en definitiva pueden ayudarnos en cierta manera, pues, a adaptarnos, ¿no? Adaptarnos un poquito más fácil a esta situación. Nosotros vamos a estar a vuestra disposición. Lógicamente, este es nuestro primer podcast, nunca hemos hecho uno de esta forma, así que habremos hecho cosas mal. Pero aquí estamos todos para mejorar y estamos todos para, bueno, intentar ayudaros en lo máximo que podamos. Este tipo de cosas vamos a seguir repitiéndolas, vamos a seguir mejorándolo y sobre todo vamos a todos a tomar un camino, porque nosotros también estaremos obligados a hacer las facturas electrónicamente. Todos vamos a estar. No hay uno mejor que otro, ni uno peor que otro. Entonces, pues básicamente todos vamos a tener que adaptarnos a toda esta situación y nosotros pues vamos a hacer lo máximo posible para ayudaros y para hacer que el camino pues sea un poquito más fácil. Entiendo que ahora parece todo pues un poquito complicado, ¿no? Y es normal, pero de todo se sale y esto al final de cuentas va a acabar siendo en cierta manera beneficioso. Va a haber más control por parte de Hacienda, pero también pues podemos intentar aprovechar esto en la medida de lo posible a nuestro favor y nos va a permitir saber cosas que hasta ahora no sabemos y controlar cosas que hasta ahora no sabemos, lo cual pues puede al final beneficiarnos en cierto modo. Entonces no sé si ahora hay dudas, quizá podemos intentar tratarlas y a partir de aquí pues seguimos con lo que es otro tipo de formaciones. Y me parece que aquí hay alguien. Sí. A ver. Vale, hacemos las preguntas por turnos o cómo, porque yo creo que mucha gente lo está viendo ahora y habrá muchas preguntas. Entonces, ¿lo hacemos por algunos turnos o cómo lo hacemos, José? Si pueden Un ir poco para levantando, hacer que pierdas el tiempo. si pueden ir levantando la mano o si pueden escribir la consulta por el chat o levantando la mano. Sí. Yo no estoy en vídeo, pero a ver, ¿cómo se pone el vídeo por aquí? No sé. A medida que yo vaya viendo que levantan la mano, voy dando las palabras. Hola, Ahora sí, ahora te vemos. Entonces, tengo una primera pregunta, si os parece bien, de Carlo de Casauto. Sí. Pone: hola José, tengo un problema a la hora de hacer facturas. Trabajo en un taller de coches y quisiera poder poner el modelo de vehículo, kilometraje o número de bastidor. Y no hay forma de ponerlo en la factura.
Igual que puedo poner los datos del cliente, como sale nombre, dirección o correo electrónico. Claro, en este punto hay una forma, ¿no? Pero es un poco complicada, o sea, bueno, no complicada, sino que se va a tardar, que es básicamente en cada concepto añadir el tipo de vehículo, ¿no? Es decir, pues al final el sistema permite poner varios tipos de conceptos en lo que es la facturación, pues ahí dentro del concepto se puede añadir. Sin embargo, claro, para un sistema, pues quizá habría que intentar, ya accederemos a vuestro programa directamente, intentaremos dar una solución un poquito más, que sea más sencilla, sobre todo que sea más automatizada, porque sí que es verdad que andar poniendo pues cada vez un concepto diferente no va a ser muy práctico, ¿no? Entonces, ese tipo de elemento lo acabaremos de ver. Entraremos a vuestro sistema, haremos una quedada online y trataremos de llegar a una solución que intente de alguna manera ser lo más sencilla posible. Vale. Mike nos dice, ¿cuándo nos da acceso al nuevo sistema? Bueno, el acceso al nuevo sistema como tal, pensemos que ahora estamos como, se llama como de prácticas, ¿no? En cierta manera. O sea, ya el sistema Conta Simple ya se puede acceder a él. Solo que, bueno, de momento la factura no se va a hacer electrónica, pero es como que, bueno, podemos ir practicando, en cierta manera. Podemos ir adaptándonos a este programa. Entonces, nosotros os pasaremos en las próximas semanas, pues el acceso a los que ya estén interesados como para entrar en él, para que ya de alguna manera vayáis como trasteando, vayáis entrando, os vayáis adaptando, porque lógicamente no, la idea no es entrar el 1 de enero de 2026 y empezar de cero ese día. No, la idea es que ya lo tengamos unos meses antes y que en cierta manera pues ya nos vayamos adaptando. Sobre todo las empresas, o sea, recordemos esto, ¿no? Que las empresas son las que están obligadas a adaptarse el día 1 de enero, los autónomos, que son personas físicas, será el 1 de julio. O sea, tenemos un poquito, julio, 1 del 7. El 1 de julio. Salvo que después lo atrasen. Ya veremos. Sí. Dinos, Agmen, dinos. Vale. Muchas gracias por la información y yo entiendo que eso sí nos va a facilitar muchas cosas y va a ser más sencillo, pero mi única pregunta es, ¿por qué ustedes no lo hacen? En plan, siempre vamos haciendo las facturas y todo con ustedes. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos nosotros que ponernos por el sistema y hacerlo nosotros? Y al final contamos siempre con la ayuda del servicio de ustedes. Claro, porque la situación es que si lo hiciéramos nosotros, básicamente vamos a tener que haceros... Yo soy muy bueno si estamos hablando de tecnología y aplicaciones y tal, pues siempre me cuesta, en plan, hasta emitir la factura Word y enviarlo a ustedes, a veces me cuesta a mí, porque no soy muy bueno si estábamos hablando de tecnología y tal. Pues yo estoy preguntando si existe alguna manera de hacerlo ustedes por mí o por nosotros o no se puede. A ver, existirá. O sea, podemos incluso... Esto es una cosa que es muy nueva, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, tendremos que adaptarlo, tendremos que como adaptar el servicio, sobre todo a autónomos que sean más pequeños. Obviamente, pues no creo que podamos hacer al mes 200 facturas cada mes para una persona, porque José, eso va a ser difícil, ¿no? Sí, ya, yo lo sé, o sea, por eso, en tu caso que te estoy... Usted lo sabe. Sí, por eso, pero yo estoy, bueno, intentando exponer, ¿no? Como en general, o sea... Sí, entiendo que lo podríamos llegar a hacer. Entiendo que lo podríamos llegar a hacer. Para mí es una factura cada mes y el tema está siendo muy sencillo para ustedes, pero para mí, no sé, yo creo que me va a costar un poco porque no soy muy bueno de tecnología y esas cosas. En el caso de una factura, me imagino que puedo ir haciéndolo con ustedes como siempre. Creo que eso se puede hablar en privado por alguna vez, en plan, ahora es información para todo el mundo, entiendo. A ver, nosotros ofreceremos también como ese paquete, porque entendemos que, bueno, ya no es tan fácil como meterse en un Word, ¿no? Va a ser un poquito más delicado. Entonces podremos ofrecer ese paquete en su momento, pues lo comentaremos. Me pongo por mí en Instagram, tío, en plan, eso va a ser muy complicado para mí, de verdad. Exacto. Y aquí tenemos una pregunta de Svetlana, ¿no? Que también ha escrito. Sí, dice... Mi única pregunta... Si quieres, yo voy leyendo cosas y tú vas respondiendo, ¿vale? Sí. Svetlana dice, mi única pregunta es si en un salón de belleza hacemos ventas sin factura, solo si pide el cliente podemos seguir con ticket normal o nos pagan con Bizum también. Eso ¿cómo vamos a verificar como ingreso? Claro, al final de cuentas, en este punto... vamos a contar con el TPV. Este TPV normalmente estará adaptado a lo que es la factura electrónica. Esa es un poquito la idea. La norma es mucho más laxa para lo que es la factura simplificada, es decir, para emitir un ticket de una tienda. La norma va a ser muchísimo más laxa y, bueno,
no van a existir como estas obligaciones, con lo cual en ese sentido será un poquito más fácil. El problema va a ser cuando un cliente nos venga y nos pida la factura, porque ahí sí que vamos a tener que hacer la electrónica. Y también vamos a tener que hacer la electrónica cuando la recapitulemos o las juntemos todas a lo que es la contabilización. De todas maneras, ese tema también... La cuestión es lo siguiente. En julio ha vencido el plazo de los proveedores para adaptarse y sacar al mercado productos con facturación electrónica. Es decir, está saliendo todo ahora, con lo cual es de suponer, de hecho ahora sale, ¿no?, la publicidad de Holden mucho, ¿no?, del Verifactu. Es de suponer que en estos meses vayan a salir sistemas, vayan a salir, pues, de alguna manera, empresas, ¿no?, que se dediquen de alguna manera, a facilitar un poquito la vida con lo que es la emisión de facturas y todo esto. Como lo que es la típica, ¿no?, las típicas de Holder y tal. De esta manera, yo estaría tranquilo respecto a la facturación simplificada, porque no va a ser un cambio prácticamente muy notable, pero sí que tendría en cuenta esto, que en cualquier momento nos pueden pedir una factura normal, o sea, si yo puedo ir a tu local y yo pedirte una factura porque la necesite para desgravar, y como yo soy autónomo, yo soy empresa, me vas a tener que hacer una factura y esa factura va a tener que ser de una manera electrónica, ¿no? Entonces ese punto se tiene que ver. Vale. Después, Nos dice Carlos, sí, ¿sigo, José? ¿Te hago la siguiente sí, sí, pregunta? sí, sí, sí. Vale. Dicen Carlos Quintana, para nosotros es obligatorio usar ese sistema que mostraron. ¿Tiene un costo? ¿La agencia tributaria no tiene un sistema propio que se pueda utilizar? A ver, la agencia tributaria tiene como una especie de sistema que es como el genérico, ¿no? Es como la rama del que todos salen, ¿no? Básicamente tiene el sistema Verifactu, que se llama. Entonces, a partir de aquí, pues va a haber varios proveedores, llámalo Holder, llámalo Conta Simple, llámalo, bueno, hay bastantes, ¿no? El Conta Plus, el A2, o sea, hay muchísimos. Y cada uno de estos programas va a tener que estar conectado a este programa tronco que es Verifactu. Entonces, en principio, sí que va a tener que hacerse un sistema. No necesariamente va a ser el que nosotros tenemos, puede ser cualquier otro. Ahora bien, también informo que prácticamente el que nosotros tenemos es el que más económico es por ahora. En cualquier caso, ese tema lo vamos a tratar ya más a lo que es las próximas semanas y vamos a indicaros pues cómo va a ser este tipo de situación. Vale. Vamos a ver. Erika pone, Sí. hola, gracias por esta información. El software tiene prevista la posibilidad de facturar en otra moneda que no sea euros, dólares, pesos argentinos, liras turcas, Es etcétera. una pregunta importante, sí. Sí, es una pregunta importante y este también es un tema que también es curioso, ¿vale? Porque las facturas que se emitan al extranjero no van a tener van a utilizar un régimen distinto, ya que al final de cuentas, pues, o sea, como que no van a ser electrónicas todavía, esas tipos de facturas. O sea, una cosa es que yo facture a lo que es España, ¿vale? Y que mi proveedor sea español. Y en ese caso, pues Hacienda sí que va a tener como el control y el contacto, ¿no? Pero las facturas que son dirigidas, ¿no?, fuera de lo que es España, fuera de lo que es la Unión Europea, van a seguir un En este régimen caso, propio. Eso lo vamos a explicar, o sea, lo que haremos será hacer una especie de formación dirigida únicamente a las personas que facturan a este tipo de, ¿no?, fuera de alguna manera de España, y trataremos ese tema pues entonces, en otra reunión con menos personas quizá y específicamente para eso, porque va a ser diferente, ¿vale? Entonces en ese punto va a ser más laxo otra vez, o sea, no va a tener que estar esa obligación. ¿Vale? si No, yo, por ahora. esa junta no va por mí entonces, porque yo estaba apuntando todo, pensaban como, sí, es importante para mí también, porque yo facturo a una agencia que está fuera de España, que está en Egipto, y solo una factura cada mes, José, pues. Claro, sí, sí, lo ¿Pertenezco sabemos. a esa junta o no? Vas a pertenecer a esa junta. Sin embargo, la cuestión es que las normas están cambiando muy rápido. Entonces, lo mismo ahora, es bueno que ya lo tengas presente porque en cualquier momento lo pueden digitalizar y a lo mejor en lugar del 1 de julio entras el 1 de enero de 2027, ¿sabes? Lo que quiero decirte es que de momento no, pero puede ser que en un futuro sí. ¿Has dicho ¿Vale? 2027 O sea, no, lo he dicho, 2027? sí, o sea, lo que quiero decirte, las facturas que están dirigidas a fuera de España siguen un régimen diferente que de momento pues, va a ser un poquito parecido a lo que es hasta ahora, ¿no? Porque no, esto no se ha adaptado a todas las facturas específicamente. Eso. Pero eso no significa que dentro de un tiempo decidan. La idea es que vayan a poner todas. La idea es que al final de cuentas, en un momento determinado, todas las facturas, absolutamente todas, ya sean las extranjeras, ya sean las Sí. españolas, ya sean las de
cualquier lugar, pues tengan que cumplir este tipo de formato. Entonces, bueno, es una cosa que José, yo acabaremos. Sí, tengo una pregunta más, la última yo creo, mi agencia, y como usted sabe, llevo tiempo haciendo facturas con ustedes, mi agencia está fuera de España, como sí, usted sabe, en Egipto, solo emito una factura cada mes, y la factura va sin recepciones, sin IVA, porque está fuera de España, en plan, es que no exacto. me sacan impuestos por aquí porque yo soy autónomo en España, no soy autónomo en Egipto. Entonces, hasta el momento vamos así, sin ningún cambio. Entonces, no hay ningún cambio si estamos hablando de recepciones y IVA, que va sin recepciones, sin IVA. No, eso no va a cambiar. O sea, lo que es el IVA, lo que es el IRPF, no cambia. Esto no estamos hablando de impuestos. El impuesto va a ser el mismo igual, no va a cambiar. Lo que cambia es Vale, el modo de hacer la factura. O sea, eso no, el que lleve IVA, que no lleve IVA, que lleve IRPF, que no lleve IRPF, no cambia en absoluto. O sea, eso no se va a cambiar. Y última pregunta, porque, bueno, no tenía esa pregunta, pero escuchando la explicación de ustedes, la verdad es que la estoy teniendo en cuenta ahora. Ustedes Sí. me estaban diciendo, según la explicación, que las facturas de nuestros gastos que vamos emitiendo también para reducir los impuestos tienen que ver con nuestro trabajo al final, o nuestro negocio, o la actividad que hacemos, o nuestro servicio a nuestros clientes. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo turismo, una forma online, y también de vez en cuando viajo para hacer reuniones importantes y tal, pues siempre iba también haciendo las facturas de mis gastos según los vuelos que tomo, el alojamiento que consigo en ciudades diferentes por el mundo, porque de eso va mi trabajo al final. Ustedes estaban explicando que tiene que ver algo con nuestro trabajo. Según eso, yo sigo por el mismo caso, no hay ninguna diferencia, ¿o cómo? Es que No, o eso no lo sea, entiendo bien. las normas, lo que es los impuestos, son igual. O sea, tú te vas a poder deducir pues los gastos que tengas por tu trabajo y vas a tener, y no vas a poder Por deducirte los eso es gastos que sean. que O cuando lo sea, estaban mencionando, yo empecé a pensarlo otra vez porque, como iba diciendo antes, mi trabajo es claro. online y también viajar. Entonces siempre iba también enviando a ustedes las facturas de mis gastos según los vuelos que tomo y el Sí, sí, pero alojamiento que que consigo. eso ¿Eso no está va a bien o está cambiar. mal? Porque Eso está. no quiero hacer cometer ningún error ni nada. No, eso está bien. O sea, los gastos que tú te uses. Tú lo que no puedes hacer es deducirte una factura si te vas de vacaciones al Cairo. Eso no lo vas a poder deducir No, porque tú te estás yendo de vacaciones. Pero si tú te vas al Cairo para una reunión de negocios, entonces sí que lo puedes deducir. Siempre y cuando demuestres pues, que eso es lo que pero ellos realmente ha ocurrido. cómo lo saben. La pregunta es cómo lo saben. Ellos Si no, voy ellos no yo lo van a haciendo ese saber. viaje, Ellos no lo van a saber. Sin embargo, si ellos voy te van a haciendo yo pedir. ese viaje por vacaciones o por trabajo. Al final es que Claro, no, hay que emitir algo más. no tienes que emitir nada más en ese momento. Lo que vas a tener que hacer es, pues, si llegaran a pedir información, que lo pueden hacer o no, que eso nos va a llegar a nosotros. Entonces te avisaremos, oye, nos han pasado esto. Entonces vamos a tener que justificar, pues mira, ese tiempo yo me fui al Cairo por una reunión de un negocio. Aquí tienes como la prueba de que yo estuve reunido con una empresa. Un ejemplo. Porque al final Perfecto. siempre Entonces, todos dejamos huellas, ¿no? Entonces, bueno, con algún documento de la agencia o lo que sea. por ejemplo, por cualquier tipo de prueba que sea emitida, ¿no? Exacto. Vale. ¿Habrá más explicaciones o no? Va a haber Porque más, yo sí, tengo va a una. haber. Va a haber más explicaciones, va a haber más No, formaciones. digo por esa junta, porque si hemos acabado y estamos solo por hacer preguntas, yo ya hice las preguntas que quería hacer. Entonces, ¿hay algo más? No hay más explicación, no va a haber más explicación por hoy. No, ahora mismo solo son preguntas y ya cuando terminemos, pues hoy habremos terminado ya. Mañana va a ser lo mismo. Esto va a estar grabado de todas maneras. O sea que, bueno, si alguien quiere acceder, Nos pues van a lo hacer podrá. llegar el vídeo entonces. Sí, sí, sí. En ese sentido no hay Mañana va a problema. ser lo mismo y algo. Mañana va a ser lo mismo. Básicamente, mañana es para los que no hayan podido estar hoy. O sea que no va a Pues haber nada, ningún muchas cambio. gracias por todo. Muchas gracias por todo. Muy bien, Yo que me vaya voy. muy bien. Chao. Perfecto. ¿Más preguntas? Vale, pues por aquí teníamos a Erika, bueno, perdón, a Svetlana, dice porque Sí. también trabajamos con Stripe, ellos van a juntar con Hacienda, o sea, el tema, la pasarela de pago por obligación, Sí. como entiendo, y ventas online, y tal como estaba antes. Bueno, al final es como las pasarelas de pago, entiendo que se van a ir también complementando, se van a ir también configurando a Claro. medida que vaya pasando este tiempo. Carlos Quintana dice que ese sería su caso también, porque Carlos Sí, Quintana, si no estoy mal, también factura al exterior. claro. Mike dice que muchas gracias por la formación, tenéis que salir. Mario, que muchas gracias, un saludo. No sé si hay alguna pregunta más. Dice Svetlana que muchas gracias. Bueno, el Y tema yo, el tema de las TPV, únicamente aclarar que, bueno, esto ya pasa hoy, ¿no? Las TPV siempre tienen que declarar a Hacienda lo que
estamos facturando, lo que estamos ingresando a través de ella. O sea, Hacienda sabe, a día de hoy ya lo sabe, ¿eh? A día de hoy Hacienda sabe lo que hemos ganado de las TPVs. Y si no lo declaramos tal y como a ellos les consta, por seguro que va a llegaros un requerimiento. O sea, es una de las cosas que ya están. Y bancos, tema de bancos, tema de TPVs, Hacienda ya lo tiene más o menos controlado. Esto no pasaba hace 3 o 4 años, pero ahora sí que pasa. O sea, desde el 2021, 2020, han empezado a haber muchísimos más controles en cuanto a esto. O sea, hoy en día un pago que no sea en efectivo es difícil ocultarlo. Vale, Vale. entonces, ¿qué más tenemos aquí? Yo tengo otra pregunta, Carlos. Me has Sí. dicho que vosotros podíais agregar los clientes al programa. Tengo más de 200 o 300, no lo sé. ¿Lo haríais? Bueno, ese es el tema, que eso va a ser un poquito ya más. Claro, nosotros podemos, lo que hemos dicho es que podemos hacer las facturas directamente, pues podemos ofrecer un servicio de hacer facturas para personas que no tengan la emisión de muchísimas facturas. Claro, si hablamos ya de una tienda al por menor, de un taller mecánico, entonces puede ser un poquito más complicado. Ahora bien, bueno, acabaremos de ver, tendremos reuniones personalizadas con todos, intentaremos adaptarnos a lo que cada uno pues tenga. Marcela nos pone si esto se puede vincular al Pipe. Realmente tendríamos que ver la extensión que haya con el CRM que estás manejando tú y eso ya tendrás que consultarlo seguramente con la persona con el Pipe directamente para ver si realmente está conectado con Conta Simple, ¿vale? Ahora mismo Eh, yo creo que no lo está, ¿eh? En este momento, porque nosotros también lo estamos usando Pipe. Ahora mismo yo te diría que no. Ahora pues ya. Pues lo digo porque, buenas tardes, primero que todo. Lo digo Buenas tardes, pensando, Marcela. gracias, lo digo pensando en lo que estaban diciendo de los clientes, pues sería mucho más fácil si se pudiera vincular de alguna manera, como lo estamos haciendo ahorita, por ejemplo, con los mails. Pues vamos subiendo los clientes y todo para centralizar todo. No sé si qué tan fácil sea como fusionarlo con el sistema que se va a implementar. Bueno, es. Bueno, al final la idea, Marcela, es que los clientes del programa contable que tenemos ya, que es el DS Software, el SGI, del este caso ahora, nosotros podemos exportar los Eso es. clientes e importarlos al nuevo sistema. O sea, se puede Claro hacer que un vaciado directo. esa es la Ok. idea, sí, porque claro, al final el orden de los clientes pues ya está de una forma y tampoco ahora lo vamos a cambiar. O sea, si tú entras ahora a Conta Simple y creas el cliente 1, Pepito, y para mí Pepito es el cliente número 15, claro, va a haber un cambio, ¿no? Entonces, la idea es que se puede migrar, los clientes que nosotros tenemos ya, te los migramos a tu sistema y tú ya los tienes ahí. Tú ya tienes tus 15 clientes, ¿sabes? Entonces, para ti y para mí, Pepito será el cliente número 15. Con lo cual, la cuenta Claro, contable va a ser la misma. Eso es lo que estabas claro, pero preguntando. por ejemplo, nosotros tenemos clientes nuevos todos los meses, entonces sería como un retrabajo. O sea, bueno, es como mirar a No, ver es cómo que sería. la cuestión es esa, que en el momento en que tú subas un cliente, en el momento en que yo suba un cliente, la idea es que estará conectado. O sea, el hecho Ok, de que tú subas un cliente ya me hará a mí aparecer a ese cliente también. Y el hecho de que yo suba un cliente también te hará a ti aparecer ese cliente. O sea, es como que sí, está inmediatamente conectado. O sea, no vamos a hacer el mismo trabajo 2 veces. porque aunque para autónomos empiece desde julio, a mí sí me gustaría en la medida de lo posible empezar a implementarlo para acostumbrarse uno desde ahora, ¿no? Sería lo Claro. ideal, sería lo ideal. Realmente por eso hacemos las formaciones, para que ya empecemos a, como decía en principio, empezar a manejar ese programa, esa plataforma, y ya que no nos pille, digamos, que no nos pille el tiempo y que no lo hagamos deprisa. O sea, la idea sería hacerlo de forma paulatina, tranquilos, con dudas, con errores, y ir avanzando en cuanto a la plataforma. En cuanto a temas de preguntas, veo que no hay más preguntas por el día de hoy. No hay más preguntas en el Yo te chat. dejaba una pregunta, Diana. Dinos, Rendo. Sí, escuché que una opción puede ser el kit digital, realmente, ¿correcto? Ujú. Sí, En mi caso, yo había optado por el ya lo kit pediste. digital oportunamente, pero cuando me dieron las opciones, ninguna calzaba con mis necesidades. Entiendo que ahora con este cambio se tendría que ejecutar, Bueno, ¿correcto? en tu caso claro, es que tendríamos que ver particularmente qué fue lo que pasó, porque creo que, bueno, ya entrando más en materia, creo que te lo llegaron a denegar, ¿no? O sea, habría que volver a. No. No, lo aprobaron, pero cuando ya tuve la reunión para ejecutar, las necesidades que yo tenía no calzaban. Entonces pagué para la activación, pero no.
En este caso, Rendo, podemos mirar de volver a solicitar el kit digital. Ya, perfecto. Gracias. Sí, exacto. Y una cosa que es importante mencionar es que, bueno, los autónomos que tengan de entre 0 a 3 trabajadores podrán solicitar el kit digital hasta octubre de este año, ¿vale? Después ya no estará disponible, o al menos eso es lo que creemos nosotros, porque ellos el año pasado ya lo ampliaron el plazo, entonces hay que ver si lo van a ampliar nuevamente, pero lo dudo, ¿vale? Pero sí, si quieres, tomo nota, Rendo, Lo de coordinamos eso por interno, y está lo bien. veremos después. Lo coordinamos por interno, gracias. Sí. Una última pregunta. Álvaro, si puedes decirnos tu pregunta. No sé si que me interrumpiste cuando estaba explicando, no sé si tienes tu pregunta. A ver si nos responde Álvaro. Si no, ya le escribimos a Álvaro por interno para que nos haga la pregunta. Vale, Perdón. también... ¿Sí? Hola, me llamo Georgie, tengo una pregunta. Sí. ¿Esta aplicación funciona también con iPhone o iPad o necesito instalar nueva? La aplicación funciona, Hola, Georgie. Sí, soy yo. Vale. ¿Esta funciona Podrás con acceder a la... ordenador? Sí, podrás acceder a la aplicación desde el móvil, desde el iPad, desde cualquier dispositivo digital. Vale. Gracias. A vosotros. Vale, entonces también quería anunciaros que estaremos haciendo reuniones por sectores. Vamos a empezar a hacer reuniones por sectores. Tenemos el sector de los profesionales, servicios, constructor, transportistas. Estaremos haciendo también, empezaremos ya a dar formaciones por sectores individualizados para que entre todos, en el sector que nos toque, pues las preguntas serán muy comunes y la forma de trabajar aquí en ese sector también será muy común. Así que también haremos formaciones por sectores para que vayamos también trabajando en la plataforma. Yo Claro, por al el día de hoy, final, sí. en este punto, pues es muy importante destacar que la normativa no va a ser igual para todos, con lo cual, pues vamos a intentar, hoy ha sido en plan general, pues para más o menos presentar un poco esto, pero a partir de aquí, pues cada caso va a ser distinto, ¿no? Pues cada autónomo tiene una situación diferente, entonces lo que vamos a hacer es agruparlos, ¿no? En colectivos que creamos que tienen ciertas similitudes y a partir de ahí, pues haremos una explicación más adaptada a las necesidades de cada negocio, ¿no? De cada tipo de negocio. No es lo mismo un profesional que es nómada digital, que tiene muchas facturas al extranjero, que un autónomo que se ha dado de alta aquí y que solo emite a facturas en España, o que un supermercado o una tienda al por menor, pues que emite muchas facturas dirigidas a personas que no son ni autónomos ni empresas, sino a particulares. Cada uno de ellos tiene un sistema diferente y va a tener unas obligaciones diferentes, con lo cual adaptaremos pues cada una de estas formaciones a pues cada una de estas personas. Ya acabaremos de concretar cómo lo haremos exactamente, porque digo, también es nuevo para nosotros, pero la idea es que al final de cuentas, a 31 de diciembre, ya tengamos un poquito más en la mano lo que es esto, pues sabiendo que seguramente vayan a haber errores, sabiendo que va a haber un periodo de adaptación, es obvio, pero que al menos ya lo tengamos controlado, ya sepamos qué hacer en caso de que nos equivoquemos o que ya sepamos qué hacer de modo básico, pues para ayudar, ¿no? Para brindar un tipo de ayuda. Por nuestra parte, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Estamos a vuestra disposición, todo el equipo de Martínez Caballero Abogados en Departamento de Gestoría Fiscal Contable, para cualquier duda. Y como dijo José María, esto es nuevo para todos. Y la idea es que entre todos vayamos construyendo ese camino a la digitalización de la facturación. Así que por nuestra parte nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos, los que quieran estar mañana, perfecto, bienvenidos son. Y si no, esta reunión será grabada y enviada también a vuestros correos, ¿vale? Un saludo, que tengan buena tarde. Chao, chao. Que vaya muy bien. Chao. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, que vaya muy bien. Hasta luego.
¿Algo y ya está? ¿O cómo funciona? ¿Eh? ¿Cómo funciona eso?